Podcasts en 10 minutos. Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. Albert Einstein. ¿Qué tal, amigos de En 10 Minutos? Aquí estamos. Berenice García Duque. Javier Mauricio Durán Vázquez. Y Jorge Eusebio Medina Correa para hablarles de hechos, noticias e información que ocurren en nuestra patria Colombia y en el mundo. Nuestro podcast hoy es un homenaje al maestro Fernando Botero, cuya muerte impactó al mundo, sobre todo al mundo cultural. Además de que ha sido no solo el artista, sino también y quizá el personaje que más gloria le ha dado a Colombia. El maestro Fernando Botero nació en Medellín el 19 de abril de 1932. No nos cabe ninguna duda que uno de sus mayores logros fue haber convertido a esta ciudad en el único lugar del mundo con el mayor número de esculturas suyas. Muchas de sus obras, la mayoría, están ubicadas en el Museo de Antioquia y en la llamada Plaza Botero, cerca del Parque de Berrío. Una muy simbólica, El Pájaro, está ubicada en el Parque San Antonio. Decimos simbólica porque fue donde se presentó el recordado y nunca olvidado atentado terrorista que dejó 23 personas muertas y más de 200 heridas el 10 de junio de 1995. A ese lugar llegó el artista luego y decidió dejar la escultura destruida por los terroristas y puso una nueva, como un símbolo de la imbecilidad. Para hablar del maestro Fernando Botero vamos a conversar con una de las personas que más lo conoció, el exministro, exalcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, el periodista e ingeniero Juan Gómez Martínez. Pero primero queremos reproducir aquí algunas de las respuestas dadas por el maestro Fernando Botero al medio digital KPF Media en 2014. En aquella entrevista el maestro Fernando Botero habló de sus inicios como artista. Bueno, sí, el primer tema que pinté en mi vida, porque era muy aficionado a los toros, fue unas pequeñas acuarelas que hice que mostraban los toreros, los toros, los pases, etc. En ese momento no era artista, era un aficionado a los toros que pintaba. Un día resolví hacer otro tema, no me acuerdo qué fue, si una naturaleza muerta, un paisaje. Ese día me convertí en un artista. El día que uno hace una obra con el deseo de hacer arte, ese día es un artista. Contó también cómo era un día de trabajo suyo. Bueno, pues como usted dice, de trabajo. Es decir, yo empiezo más o menos temprano, tipo 10 de la mañana a trabajar, paro un momento al mediodía para comer algo y después sigo trabajando hasta las 7, 8, 9 de la noche, pues. Es decir, pero es que lo hago sino por el placer, es que no he encontrado una cosa que me produzca más excitación, placer, que me llene más que pintar o hacer escultura, pero sobre todo pintar. Total que no tengo tiempo de hobbies. Se refirió a la que para él fue una de las exposiciones más vistas que tuvo alguna vez en Ciudad de México. Debo decir que esa exposición trajo más de 250,000 visitantes en 2 meses y medio que estuvo abierta. Es tal vez la exposición más visitada que he tenido. También tuve 200,000 en Seúl, que donde expuse hace 3 o 4 años. Tuve 100,000 en Copenhague. Bueno, siempre, en todas partes. Debo decir que mi trabajo atrae a la gente porque se sienten identificados por una razón u otra. Y bueno, sí, debo decir que siento un gran placer de que mi trabajo le dice algo a mucha gente y lo recuerda. Y sobre todo a todos los niveles culturales o sociales. Botero en la entrevista con KPF Media se refirió así, por ejemplo, la pintura fue para él un todo. Yo pinto para mí, en realidad. Yo pinto hasta que el cuadro me da placer a mí. Y entonces viene el milagro que otra gente se identifica con eso. A mí me aman los directores de museo porque nadie ha expuesto en los museos tanto como yo. Yo llevo 60 exposiciones en museos del mundo entero, en Singapur, Tokio, bueno, en todas partes. He expuesto en el Hermitage de San Petersburgo, en todos los sitios más, muchas exposiciones, sobre todo en Europa y así. El maestro se refirió a los gustos por las formas abundantes de sus obras, lo que algunas personas llaman de manera coloquial el gordismo. Bueno, es una cosa muy extraña, porque yo empecé a pintar estas figuras voluminosas, volumétricas, cuando tenía 17 años. Ahí todavía hay acuarelas que están en los catálogos que se ven unas formas desmesuradas. Pero no sé por qué lo hice. Yo lo hice por una intuición de que eso me decía algo a mí.
Después, claro, cuando estuve en Europa, y especialmente en Italia, racionalicé la importancia del volumen porque vi que todos los pintores italianos hacían una exaltación y uno ve esas grandes formas obviamente de Miguel Ángel, de Rafael, de Giotto, que usted mencionaba antes, de Masaccio, bueno, hay una pintura italiana, sobre todo italiana, que es volumétrica, pero enormemente volumétrica. Bueno, y eso lo hicieron por exaltar la sensualidad del tema, por exaltar la forma y el color, para exaltar, sí, todo lo que había en el cuadro es una exaltación, porque el arte es siempre una exageración. El pintor o exagera el color, o exagera la forma, o exagera la línea, siempre hay una exageración. Y es que, según él, la semilla de su estilo, la exaltación del volumen y la monumentalidad de la forma para comunicar sensualidad y deleite estético, obedeció a una convicción. Para tener un estilo hay que tener una convicción. Y en ese caso, pues por eso yo creo que todos los pintores que yo admiro tuvieron esa creencia tan profunda que marcó su obra de principio a fin. Total, que yo no creo, pues el que anda cambiando, pues porque no ha encontrado nada, ni tiene una convicción. Yo creo que un artista debe tener una convicción, y bueno, en el caso mío yo la tengo, y eso se refleja en el trabajo que hago. Hoy una obra del maestro Botero puede valer 3, 4 o 5 millones de dólares, pero el maestro Fernando Botero recordó que una de sus primeras obras la vendió por $10. $10 también, me acuerdo, también vendí dibujos a $10. Pero bueno, para mí era la forma de sobrevivir. El cuadro que va a pasar ahora en Nueva York está valorado de 2 a 3 millones. Pues sí, muy distinto a como yo pensé que valiera $100, afortunadamente. A partir de este momento, rompemos, por primera vez, nuestro esquema tradicional de en 10 minutos, como una forma de rendirle homenaje al maestro Fernando Botero, con 20 minutos más de contenido. Y ahora sí, entremos en materia para seguir hablando del maestro Fernando Botero, pero desde la perspectiva de quienes lo conocieron. Esta entrevista al exgobernador y exalcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, la realizaron por Eusebio Medina y Jorge Eliezer Rosales, cuando el maestro cumplió 90 años en 2022, cumpleaños que el mundo entero lo celebró para honrar a un hombre que ha sido ícono de la cultura universal. Muchas gracias. Para mí Fernando Botero es el hombre más caritativo, más desprendido que yo he conocido. Eso de regalarle a Medellín lo que le dio, no lo ha hecho nadie en el mundo. Con decirle que una plaza con 23 esculturas monumentales regaladas por el autor, eso no ha ocurrido en ninguna parte. Por eso yo quiero tanto a Fernando Botero. Cuando yo empecé la segunda alcaldía en el año 98, me visitó Pilar Velilla y me dijo, vea, la colección privada de Fernando Botero la vamos a perder. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Es que le ofreció a Medellín su colección privada y los alcaldes anteriores no le han parado bolas. Entonces le dije, bueno, pues vamos a ver cómo hablamos con él. Le pedimos a ver si nos recibía y nos fuimos para París. De modo que fue un viaje a ver qué pasaba con el ofrecimiento de él. Y nos dijo, no, yo ya se lo ofrecí a Bogotá, la colección privada, y no le puedo quedar mal, ya me sostengo en dársela a Bogotá. A Medellín le doy 10 esculturas monumentales y varias salas de pintura. Ahí empezó todo. Yo le dije, cuando nos dijo 10 esculturas, le dije, bueno, la ponemos a lo largo de la playa, la avenida de la playa. Dijo, no, todas juntas, en un solo sitio. Y habíamos llevado un mapa de Medellín, entonces le dijimos, aquí hacemos el museo en la vieja alcaldía y compramos la manzana del frente. Ahí ponemos todas las esculturas. Digo, eso sí, bueno, quedamos en 10 esculturas.
pero cada que venía veía que los trabajos iban adelante, que habíamos tumbado toda esa manzana o la estamos tumbando, y aumentó la donación. Dijo, le doy 14, había ofrecido 10. Después volvió y le doy 18 y llegó a 23. Y le cuento una anécdota. Un día me dijo, no vuelvo a Medellín. Y dije, ¿cómo así, maestro? ¿Qué le pasó? Y me dijo, cada que vengo les ofrezco más. Y yo, eso me está saliendo muy caro. Y 23 esculturas no la tiene nadie en el mundo. Ninguna ciudad grande o pequeña no tiene una plaza con 23 esculturas regaladas por un maestro conocido en todo el mundo. Eso decíamos ahorita, doctor Juan Gómez Martínez, con la gratitud inmensa por hablar con nosotros. Y es eso, ¿cierto? Que no hay un lugar en el mundo que tenga tantas obras del maestro Botero como efectivamente las tiene Medellín, y usted bien lo acaba de afirmar. Sí, quiero corroborar eso. Es que de Botero o de cualquier escultor, nadie tiene una colección como la tiene Medellín. Persona tan bondadosa no se consigue en el mundo. Vea, le cuento el valor que tienen esas esculturas. A mí la siguiente administración me demandó por haber tumbado un edificio sin estrenar. No sé si ustedes recuerdan un edificio que había construido, creo que el metro, entre la Gobernación y el Nutibara, ahí sobre la avenida Bolívar. Y ese edificio tenía 3 meses de construido, no se había ocupado todavía. Nosotros lo cambiamos por unas tierras y lo tumbamos. La siguiente administración me demandó por detrimento patrimonial. Y yo estaba en el Senado, entonces me tocaba responder ante la Corte Suprema de Justicia, con todo el miedo que le da a uno ir allá. Y el magistrado me dijo, usted tumbó un edificio sin estrenar, y sí, yo lo tumbé. Ese edificio costó 1.200 millones de pesos. ¿Qué puede decir? Y sí, lo tumbé y costó efectivamente 1.200 millones de pesos, pero ahí pusimos 23 esculturas de Fernando Botero, y una sola de esas esculturas vale más de 1.200 millones de pesos. Por supuesto me exoneraron de todo, pero fíjese, 1.200, mucho más de 1.200 por 23, ese regalo poca gente en el mundo lo hace tal regalo. Doctor Juan Gómez Martínez, además ojalá tuviéramos una, así sea pequeñita, en la casa, con eso tendríamos orgullo para siempre. Son 23, aparte de la que está en el parque, o las que están en el Parque San Antonio, y la tradicional gorda de Botero, que es torso de mujer, pero que todos la conocen como la gorda de Botero. Y es que recuerdo que en su plan de desarrollo, yo no estoy con tantos años, pero lo recuerdo cuando estaba niño, su segunda administración también, y usted tuvo la oportunidad de tener un lema en educación, y era que era una ciudad educadora y cultural, porque la Secretaría de Educación era Secretaría de Educación y Cultura, y tuvo a 2 hombres como Libardo Álvarez Lopera y a Juan Luis Mejía interesados también, y la orden era sacar el proyecto adelante. Sí, señor, usted tiene buena memoria. Así fue. Pues toda la administración, todos los secretarios pendientes de eso. Pero vea, casos ejemplares que surgieron de ahí. Cuando empezamos la remodelación de la vieja alcaldía, donde estaba hoy el museo, yo llamé a Tulio Gómez Tapias, arquitecto de una empresa de arquitectura que se llama Londoño Gómez, y le dije, hombre Tulio, te voy a pedir un favor, a ver si me
manejas la remodelación de la vieja alcaldía para hacer ahí el Museo de Antioquia. Y me dijo, uy, con mucho gusto, yo me encargo de eso. Y le dije, no, pero un momento, ¿cuánto me vas a cobrar? Y dijo, nada, yo hago eso gratis. Se le dedicó esos 2 años a la remodelación de ese edificio, descuidó su oficina o dejó a Londoño encargado de la oficina y se dedicó al museo. A Tulio le debemos mucho también. Doctor Juan Gómez, ¿qué nos perdimos de lo que el maestro Botero le iba a regalar a Medellín en principio, que ninguno de los alcaldes, déjeme decirlo así de manera coloquial, le había parado bolas y que se lo regaló a Bogotá? Él tenía, bueno, después le regaló a Medellín también, pero era la colección privada, tenía cuadros de Picasso, de Matisse, de los artistas famosos en el mundo, y esas obras le quedaron a Bogotá. Después a nosotros nos regaló, pero sí perdimos una colección muy importante, pero yo creo que salimos ganando porque las 23 esculturas más 4 que hay en las escalinatas del museo, más las esculturas pequeñas, la guitarra y las que hay en el mismo museo y los cuadros que nos regaló, las salas, no, eso es invaluable, eso no lo tiene nadie en el mundo. Doctor Juan Gómez Martínez, además hay que decir que ahí no terminó el regalo para Medellín, porque en la inauguración usted presentó otro de los orgullos que fue apoyado por su administración e inició, y es la red de escuelas y bandas musicales, que se presentó muy pequeña, pero que gracias al verlos el maestro Fernando Botero les regaló también instrumentos, otro regalo para la ciudad, y se creció lo que hoy conocemos como un ejemplo para el mundo. Hombre, si usted sí conoce toda la historia, vea, están tocando los muchachos de los barrios, esas bandas de niños y jóvenes, y el maestro vio que un niño le pasó el violín a otro para tocar otra pieza, y el maestro le preguntó a Tulio Gómez, ¿y por qué se pasan el instrumento? Y Tulio le dijo, porque no hay instrumentos suficientes y entonces se lo tienen que pasar de mano en mano. Y le dijo, ¿cuánto vale un violín? Tulio le dio un valor, no sé cuánto. Y dijo, yo regalo 200 violines. Imagínense, pues, y entonces, bueno, se fue. No mandó 200 violines, mandó 5 orquestas completas. Y con eso ya todos esos niños tuvieron los instrumentos para ensayar, y en la Sinfónica, en la Filarmónica de Medellín, hay jóvenes que aprendieron a tocar en esos barrios con las bandas infantiles y juveniles. Esa es otra riqueza que tenemos nosotros. Doctor Juan Gómez, como usted vivió como ninguna otra autoridad en Medellín ese tema de la guerra sin cuartel que libraron los carteles del narcotráfico, Pablo Escobar, los extraditables, el cartel de Cali, aquí en la ciudad de Medellín y también, por supuesto, en otras regiones del país, quisiera que nos hablara un poco de ese infame y cruel atentado que ocurrió, si mal no estoy, en junio de 1995, y que los terroristas utilizaron una obra del maestro Botero, El Pájaro, para poner allí un artefacto explosivo de 10 kilos que lo activaron y pues en razón de ello murieron 23 personas y más de 200 quedaron heridas. Luego el maestro Botero viene, decide que la obra tal cual había quedado luego de la explosión se mantuviera en el mismo lugar y donó de nuevo otro pájaro que aún se mantiene ahí pegadito del otro, ¿cierto?
¿Eso qué le recuerda, doctor Juan Gómez Martínez, además de la terrible infamia que significó en su momento? Ay, vale, sí, eso fue infame. Unos jóvenes ahí reunidos, celebrando, no recuerdo qué se estaban celebrando, y pusieron esa bomba en el pájaro que había ahí, y explotó y mató 23, exactamente, sí, un montón de heridos. Eso fue, pues de lo peor que le ha pasado a Medellín. Pero el maestro, cuando en una de sus venidas fuimos, yo lo acompañé, y dijo, les voy a mandar otra obra y la ponemos al lado. Efectivamente hicimos, de acuerdo con las medidas que él nos dio, él dio las medidas de todos los pedestales para todas las obras del Parque de las Esculturas y para ese pájaro. Y entonces trajo el pájaro, nosotros aseguramos lo que quedaba del pájaro destruido, y ahí quedó el recuerdo de la infamia de lo que es la violencia y el pájaro de la paz, de modo que ahí está representada, y fueron palabras de él, la guerra y la paz. Y ahí tiene ese parque también esas obras de Botero. Un mercado artesanal era lo que se llevaba a cabo ese día, doctor Juan Gómez Martínez, y que los terroristas seguramente utilizaron para activar ese explosivo que vuelvo y repito, y usted lo acaba también de señalar, fue una de las acciones más infames, y yo diría, doctor Juan Gómez, con el perdón suyo, que de las más bellacas del terrorismo en esta región del país. Así fue, y ese es el termo, y aún más después de las acciones más bellacas que se ha presentado ahora al país. Pero esos elementos no tienen conciencia, no tienen barreras y hacen cualquier cosa. Pero nos encontramos con el maestro Botero, con la bondad, el desprendimiento, y ahí está el pájaro de la paz. Doctor Juan Gómez, y como lo decía su lema en la administración municipal cuando fue alcalde, es hora de actuar, y creo que es hora de actuar porque nos quedamos pequeños en el museo. Tenemos entendido que hay muchas obras guardadas que no se pueden exponer por falta de salas, y de también darle una recuperación nuevamente a un sector donde uno ve a diario miles de turistas. No nos hemos concientizado de la importancia del museo y de las obras del maestro, que es orgullo mundial para la ciudad. Hombre, tiene toda la razón. Esa zona se ha descuidado mucho, y yo recuerdo, y le voy a contar un cuento de la señora de Botero, que tiene mucho humor. Bueno, en esa zona había mucha prostituta, había mucho delincuente, pero cuando se trasladó el museo allí y se hizo el Parque de las Esculturas, se favorecieron las trabajadoras sexuales y toda esa gente, porque se vincularon al museo en la portería, en la vigilancia, en el recorrido para los turistas, y se limpió esa zona. Pero después se descuidó y ahora volvieron esos delincuentes y las mujeres, esa zona se ha deteriorado mucho. Lástima que los alcaldes últimos no han hecho nada por esa zona. Ya es peligrosa y han pasado muchas cosas indeseables. De modo que hay que volver por lo que se había hecho, darle oportunidades a esa gente, no perseguirlas, pero darles oportunidades de trabajo, de tener sus ingresos, y así volveríamos a tener paz en esa zona. Doctor Juan Gómez Martínez, imposible despedirlo sin antes preguntarle qué significa Fernando Botero para Medellín, para Antioquia, para el país, y si se quiere, ¿cuál es la anécdota que más recuerda de sus conversaciones con ese gran hombre colombiano?
Bueno, Fernando Botero para mí es el ejemplo del amor por su patria, por su ciudad natal, por el departamento, por el país. Para mí es un ejemplo para el mundo, un ejemplo de desprendimiento, es un ejemplo de bondad, es una persona noble, caritativa, buena. Yo admiro mucho al maestro Botero por eso, por el ejemplo que nos ha dado, y creo que Dios nos ha premiado con esa persona, por ese amor a la patria, por ese amor a Medellín, y yo creo que Medellín tiene que darse cuenta de lo que significa Botero, porque nos ha abierto una imagen muy distinta de Medellín, lo que era Medellín hace unos años y lo que es Medellín ahora con las obras de Botero. Con este podcast lo que deseamos es mantener viva la memoria del maestro Fernando Botero. Paz en la tumba del maestro Fernando Botero. Los invitamos a que sigan escuchando en 10 minutos para mantenerse informados. Saludos y abrazos especiales. Hasta luego. Chao, chao. Podcasts en 10 minutos.